Buenas tardes, bienvenidos a la quinta y última jornada de esta segunda edición de En Claro. En primer lugar, muchísimas gracias por estar ahí por quinto día consecutivo. Agradecemos mucho vuestro interés y vuestro entusiasmo. Y queremos una vez más darles gracias a las instituciones que nos apoyan para poder organizar estos encuentros, al patrocinio de Endesa, a la participación de Correos y a la colaboración del Gobierno de La Rioja. No me queda nada más que añadir y que empiece ya. Le doy paso a mi compañero Antonio para que os presente al último ponente de esta segunda edición. Bueno, muchas gracias, Isabel. Hoy en la presentación hemos tenido a Arsenio Escolar de Archiletras, pero bueno, seguramente vendrá al final de la sesión de hoy. Seguro que va a estar participando ahora con nosotros, también se conectará en algún momento. Yo vengo para presentar a Raúl Sánchez González y explicaros rápidamente también por qué está aquí. Raúl es periodista, es jefe de la unidad de datos en el diario.es. Y como periodista está especializado en temas de desigualdad, la ilusión, la evasión de impuestos. También está especializado en migración, agricultura, elecciones y el COVID-19. Él coordinó el proyecto La Tierra Esclava y formó parte de la investigación Los Papeles de la Castellana, como contábamos en nuestra web, ¿no? Y bueno, fue una investigación impresionante. Y desde 2015 también está intentando contar historias basadas en el análisis de grandes bases de datos, a pesar de todo, en el diario.es. Creemos que es esencial que Raúl estuviera hoy aquí precisamente para contarnos cómo los datos, los gráficos, no solamente ofrecen datos sin más, sino que hay una historia que se pueden leer y que se puede interpretar y que precisamente en el lenguaje claro juegan un papel esencial, ¿no? No abrumar con los datos, sino contar lo que se intenta expresar y para que se pueda entender perfectamente bien. Claridad en los datos, la visualización de datos es posible. Raúl, muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Te dejo con nuestro público. Muy buenas tardes y bueno, pues Antonio, Isabel, muchas gracias por invitarme y, o sea, bueno, básicamente gracias a estas jornadas en Claro por invitarme y bueno, voy a intentarles hablar un poco de el trabajo que hacemos en el diario.es para intentar hacer las cosas un poco más claras y cómo convertir miles de datos en algo entendible para miles de lectores que nos leen cada vez. Entiendo, creo que ya estoy compartiendo, así que creo que ya estarán viendo la presentación. Y bueno, ese que ven es ahora mismo el título, es decir, cómo convertir los números, los datos, las cifras muy grandes almacenadas en bases de datos en algo que prácticamente cualquier persona pueda entender. Bueno, por presentarme un poco, yo soy, o sea, como decía ya Antonio, yo soy Raúl Sánchez, jefe de la unidad de datos del diario.es, que la unidad de datos es un equipo, una sección dentro de los grandes periódicos digitales que ha nacido prácticamente en los últimos 8 años, en los últimos 10 años, y que ahora mismo es una de las ejes fundamentales de cualquier gran medio digital que exista ahora mismo, tanto en España, como en Estados Unidos, como en Reino Unido, como en cualquier país del mundo. Y bueno, pues en el caso del diario.es, que somos un medio bastante grande en España, no tanto como a lo mejor otros, pero sí un medio muy importante, con una redacción de más de 100 periodistas. Somos un equipo formado por 3 personas y somos un equipo multidisciplinar porque no solo somos periodistas, aunque esa es nuestra formación de base, sino que también sabemos de muchas otras materias, como pueden ser matemáticas, estadística, visualización de datos, por supuesto, o cualquier otra materia, sobre todo materias como mucho más técnicas que a lo mejor otros profesionales de la redacción. Somos una unidad transversal porque trabaja en colaboración con el resto de la redacción y somos independientes, es decir, no dependemos a lo mejor de una sección concreta como puede ser o política o sociedad o cultura, sino que trabajamos con todas esas secciones para ofrecer contenidos distintos y también añadir valor a todos los contenidos que se hacen en el diario.es y también hacer contenidos propios por nuestra cuenta.
Y como decíamos, somos una unidad independiente, es decir, que trabajamos en colaboración con el resto de la redacción, pero que nosotros nos gestionamos nuestro propio workflow, nuestro propio flujo de trabajo dentro de la redacción del diario.es. Al principio, yo llegué al diario.es hace 5 años y al principio realmente éramos casi como una especie de frikis o una especie de elementos raros dentro de la redacción porque no sabían muy bien cómo ubicarnos, porque sabíamos hacer como cosas muy técnicas que a lo mejor la gente se confundía. Entonces creíamos, por ejemplo, que éramos como superhéroes, en plan de que podíamos hacer cualquier cosa. Entonces muchas veces, al principio sobre todo, la redacción realmente no creía o no pensaba que nosotros lo que teníamos que hacer era hacer periodismo con bases de datos y visualización para añadir valor al periodismo que estábamos haciendo en el diario.es, sino que se creían que podíamos hacer cualquier cosa como arreglar ordenadores o formatear un disco duro o hacer fotomontajes o cualquier cosa que implicara como una habilidad más o menos técnica. Porque realmente, o sea, ¿qué es lo que hacemos este equipo de datos en el diario.es? Básicamente, se podría resumir en este proceso, aunque muchas veces no es un proceso fijo que se adapta a todos los proyectos, pero es una especie de idea de todas las tareas y tipos de cosas que hacemos durante nuestro día a día en la redacción, con proyectos a medio, largo y corto plazo. Lo primero es buscar una base de datos, es decir, buscar a través de una solicitud a través de la ley de transparencia, de bases de datos públicas que publiquen los gobiernos, de datos que consigamos a través de fuentes, o incluso crear nuestras propias bases de datos, scrapeando páginas web o picando datos a mano de PDF o cosas así. Es decir, conseguir una información estructurada que implique una gran cantidad de información almacenada en un archivo, que puede ser un archivo, un CSV, un archivo Excel o cualquier tipo de formato que permita el almacenamiento de lo que llamaríamos información organizada en filas y columnas. Después, otro de nuestros procesos es limpiar y analizar esa información, es decir, ver que esa información está bien almacenada, que no hay que hacer limpiezas, por ejemplo, de nombres que no estén exactamente iguales en todos los campos y cosas así. Y también analizar esa información, que eso es el proceso más importante de lo que hacemos. Es decir, buscar dentro de esa base de datos una idea, una información periodística, algo que revelar a nuestra audiencia, que es ahí donde hablamos de descubrir el titular y hacer periodismo. Es decir, coger una base de datos y interrogarla, hacerle preguntas para descubrir algo nuevo, algo novedoso, algo que sea noticia, básicamente. Y por supuesto, el proceso final, que es el proceso en el que nosotros intentamos hacerle más claro o dejarle más claro a nuestros lectores, a nuestra audiencia, esas ideas, esas revelaciones que nosotros estamos haciendo, interrogando a esa base de datos, que es básicamente visualizar datos. Es decir, coger esa base de datos y hacerla, informar de ella, comunicarla de forma visual, para que cualquier persona, cualquiera de nuestros lectores lo entienda mucho más claro que si nosotros le damos la base de datos a lo bruto. Es decir, como ponerles como un pantallazo de todas las filas y columnas que aparecen en esta base de datos. Veámoslos con un ejemplo. Esto, cuando yo me refiero a una base de datos, es más o menos lo que la mayoría de gente que ha podido a lo mejor trabajar con un Excel en contabilidad o con un Google Spreadsheet para flujos de trabajo o para organizar cosas, pues es algo así. Es básicamente una información vertical en el que las cosas se organizan por columnas, es decir, cada una de las líneas verticales que van apareciendo, y por filas, que es cada uno de los registros que aparecen en esa base de datos. En este caso, lo que están viendo ahora mismo en la pantalla es una base de datos con todas las autorizaciones de la Oficina de Conflicto de Intereses, que es una oficina del gobierno que se encarga de
dar el visto bueno a los altos cargos del gobierno que quieran dar el paso al sector privado después de ser representantes públicos. No a los diputados, sino, por ejemplo, a los directores generales del gobierno, a los ministros, al presidente del gobierno también, a los secretarios de Estado y como todos esos cargos que tienen funciones ejecutivas dentro del gobierno. Entonces, nosotros lo que hicimos, gracias a una petición de información, fueron que el gobierno nos proporcionó un listado de PDFs de todas las autorizaciones que había firmado entre 2017 y creo que fue el último año, 2017 o 2018. Con eso nosotros hicimos esta base de datos, que fue básicamente scrapear esos PDFs, o sea, obtener la información que había en esos PDFs y estructurarlo en esta base de datos para encontrar una historia. ¿Qué historia encontramos? Aquí ven un gráfico, que es el gráfico principal que un poco explicaba esta información que nosotros publicamos. Como ven en este gráfico, aquí es una evolución. Esperen un segundo que voy a poner el cursor para que puedan ver un poco lo que les estoy señalando. Aquí ven la evolución de las autorizaciones de la Oficina de Conflicto de Intereses hacia abajo. O sea, aquí está 2006 y aquí está 2019. Y aquí están las denegaciones, es decir, cuando la Oficina de Conflicto de Intereses encontró una negativa a un alto cargo para que pasara a trabajar al sector privado. ¿Qué es lo que vemos en este gráfico? Yo creo que se ve muy claramente. Es cómo las autorizaciones, por ejemplo, aumentan en año electoral, es decir, cuando hay un cambio de gobierno y la gente que trabajaba, por ejemplo, para un gobierno de un partido tiene que pasarse al sector privado porque de algo tiene que trabajar, entonces aumentan las autorizaciones. Por ejemplo, en 2012 y también a partir de las elecciones de 2015, cuando cambia también de gobierno, y en 2018, que es cuando pasa la moción de censura. Y vemos, por el otro lado, en comparativa, las pocas denegaciones, o sea, las pocas veces que la Oficina de Conflicto de Intereses encontró una incompatibilidad para que un alto cargo pudiera pasar al sector privado. Es decir, este gráfico lo que nos está mostrando es una Oficina de Conflicto de Intereses que no está haciendo su trabajo, porque no está fiscalizando bien cómo los altos cargos están pasando del sector público al sector privado. Y esto es un gráfico muy sencillo, en el sentido es un gráfico de barras que prácticamente ya todos tenemos en la cabeza cómo funcionan, que explica perfectamente una historia y cuál es el punto central de una historia. Pero no solo esto. Esto, por ejemplo, la tabla que están viendo ahora, son los resultados electorales de las últimas elecciones generales del 10 de noviembre. El 10 de noviembre de 2019. ¿Vale? Así se ven los resultados electorales que recibimos los medios de comunicación durante la noche electoral. Le explico muy fácil, pero esto es como un fragmento. O sea, hay muchos más campos de los que aparecen ahí. Pero básicamente cada fila representa un municipio y aquí como todas las variables de los resultados electorales que están viendo, desde el porcentaje de censo escrutado, el censo de votantes que había en ese municipio, los votos en blanco, los votos nulos, los votos a partidos y también después todos los datos de los votos concretos, en plan de quién fue el partido más votado, qué porcentaje obtuvo y cuál fue el número de votos del partido más votado. Y esto sigue hacia adelante, con todos los partidos que han recibido votos en ese municipio. Como ven aquí, esto es una base de datos que en España hay 8.000 municipios, con lo cual son 8.000 filas hacia abajo y que entiendo que ustedes, igual que yo, no permite dejar nada en claro de qué hay detrás de esto, de cuáles son las claves de los resultados electorales de esas elecciones. Es decir, ver números no nos aclara nada porque lo que hace la visualización de datos es básicamente dar sentido a los números. ¿Vale? Así vemos cómo son la tabla y así se ve en un mapa. Es decir, en una representación visual de esos datos que representan los resultados electorales de los 8.000 municipios españoles. Este fue el mapa que publicamos en la página web del diario.es durante la noche electoral. El mapa, además, el mapa es una de las representaciones visuales que más interesa a la gente porque es de las representaciones visuales que más información da. En este caso, por ejemplo, yo creo que se ve muy claro. Una de las cosas que ves a primera vista cuando ves en este mapa, que representa el partido más votado en cada municipio, ¿vale? Y un poco la intensidad del color representa si es más o menos votado, es que
más o menos prácticamente todo el territorio peninsular y también el canario se lo reparten dos partidos, en este caso el rojo, que ya toda la gente lo asocia al PSOE, y el azul, que toda la gente ya lo asocia al PP, y que de repente tienes dos territorios, Cataluña en este caso, y Euskadi y también Navarra, que son prácticamente una excepción con respecto al resto del territorio. Y eso se ve muy claramente en este mapa. Es decir, que de repente tienes prácticamente en todo el territorio que solo ganan o los azules o los rojos, y de repente en Cataluña ganan unos azules muy fuertes o unos amarillos anaranjados, que básicamente son Esquerra y Junts pel Cat. Y en el Euskadi y Navarra tienes unos colores distintos también al resto del territorio. ¿Qué es lo que te dice este mapa? Que hay dos lugares que son prácticamente, que tienen un hecho diferencial político respecto al resto del territorio. Es decir, que son relativamente especiales. Y esto te lo informa en un simple vistazo a un mapa. Pero no solo eso, no solo los hechos diferenciales, sino también cómo se distribuye el voto. Es decir, una de las cosas que vemos muy claramente en este mapa es cómo toda la zona sur, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, incluso gran parte de la Comunidad Valenciana, está prácticamente dominada por el rojo. Es decir, donde el PSOE, o a lo mejor no es decir hegemónico, porque al final hay muchos partidos siempre en juego en unas elecciones generales, pero sí que es el partido más votado, el partido principal que eligen los votantes de esos municipios. Y vemos al contrario en Castilla y León, Cantabria y Galicia. ¿Vale? Son territorios, además muy marcados por esas líneas que separan las comunidades autónomas, en la que los resultados electorales indican que ahí el partido más votado, el partido principal o la hegemonía electoral la tiene otro partido, que en este caso es el Partido Popular. Todas estas ideas, todas estas todas estas puntos principales, todas estas descubrimientos, te los da un simple vistazo a un mapa. Un mapa que visualiza mucha información de un solo vistazo. Es decir, aquí tenemos 8.000 filas multiplicadas por cerca de, creo que son como más de 50 columnas de información. Es decir, una cantidad de información en celdas que pueden llegar a ser, si multiplicamos por 50, a lo mejor más de 200.000 celdas con datos concretos. Pero no son solo mapas lo que importa en la visualización, sino también algunas cosas, o sea, algunas visualizaciones más complejas como esta que les voy a contar. Ese recuadro que ven ahora mismo en pantalla es el formulario que se rellena cada vez que alguien nace en España. Es decir, si alguno de ustedes ha sido padre en los últimos 10 años, seguramente ustedes o el médico que registró el nacimiento tuvo que rellenar ese formulario con todos los detalles de ese parto, es decir, la fecha en la que fue, en qué provincia fue, el municipio, en qué lugar ocurrió, en plan si fue en un centro sanitario o en el domicilio, dónde, el tipo de parto y montones de detalles como muy detallados que registra la administración para saber todos los detalles concretos de cada uno de los nacimientos que se han producido en España. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Nosotros, en uno de los proyectos que publicamos el último año, solicitamos los microdatos individuales, es decir, la información exacta de cada nacimiento que se había producido en España desde 1975 hasta la actualidad. En total eran, si no recuerdo mal, eran más de 15 millones de registros, es decir, los detalles concretos de 15 millones de nacimientos que se habían producido en España desde ese año. Y los visualizamos así. ¿Vale? Este es 1978. Como ven, eso es un calendario como cualquiera podría tener en la cocina de vuestra casa para indicar como las fechas importantes. Pero en este caso lo hemos visualizado. Hemos hecho un gráfico de un calendario. Como ven en la leyenda, la idea es, cada día de esos muestra los nacimientos sobre la media de ese año. Es decir, si hubo más o menos nacimientos respecto a la media, o sea, al día normal de nacimientos que hubo, por ejemplo, en este caso en 1978.
Es decir, los verdes, lugares donde hubo más nacimientos de lo normal, los marrones rojos oscuros, donde hubo menos del nacimiento de lo normal. ¿Qué es lo que vemos en este gráfico ahora mismo? Vemos que hay mucho verde en mayo. Es decir, que hay muchos más nacimientos de los normales, de lo normal, en el mes de mayo. En este caso, en 1968. Y que hay menos nacimientos de lo normal en noviembre y en los meses de diciembre. Es decir, que había una gran parte de los nacimientos que se producían en esa época que estaban muy basados en el mes. Es decir, que había a lo mejor épocas en las que se concebía más, en el sentido de meses en los que se concebía más y meses en los que se concebía menos. Pero vamos a ver cómo evoluciona con los años. Esto es 1988. Y ya cambia un poco. Uno ya mayo no destaca tanto. Empieza a destacar septiembre, es decir, 9 meses después de Navidad, como mes con más nacimientos. Y vemos como que ya el tema de los meses ya no destaca tanto. Es decir, ya no importa tanto en qué mes naces como en qué día naces. Avancemos 10 años más. Aquí se ve más claro. Creo que lo están viendo. Estos son, o sea, como ven en el calendario, el calendario está dividido de lunes a domingo, ¿vale? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hay un patrón, una tendencia muy clara en este gráfico, que es los sábados y los domingos hay muchos menos nacimientos de lo normal. Y lo vemos en todos los meses. Las últimas 2 columnas de cada mes de los calendarios de cada mes se ven más oscuras, es decir, que hay menos nacimientos de lo normal. Avancemos. Se ponen aún más rojos. Es decir, cada vez hay más nacimientos en día laborable, lo que llamaríamos de lunes a viernes, y menos nacimientos en fin de semana. Así fue en 2018, el último año. Esto que nos indica que hay un patrón aquí. Y es un patrón que descubrimos gracias a los datos. En este caso fue un proyecto en el que publicamos y desvelamos por primera vez con datos de microdatos de nacimiento, es decir, cuánta gente nacía claramente cada día en España desde el nacimiento de la democracia prácticamente. Y lo que descubrimos es que había un patrón claro en el que cada vez menos niños estaban naciendo en sábados y domingos, es decir, en días festivos. Y lo que fuimos fue hacer trabajo periodístico habitual, que es entrevistar a fuentes, hablar con expertos, analizar también los datos con más detalle. Y prácticamente esto es, o sea, lo que demostró nuestra investigación, que también se había publicado ya también en otras organizaciones, como por ejemplo el Parto es Nuestro, que la medicalización del parto, es decir, el asignar fechas a los partos, por ejemplo, creo que no sería forzar, pero sí como que asignar partos a fechas concretas, lo que hacía era que se estaban programando partos para días laborables en vez de para los días festivos. Los días festivos no incluían solo los sábados y domingos, sino también días festivos nacionales, como puede ser el 1 de febrero, el 1 de enero que aquí lo vemos, por ejemplo, un día con muy pocos nacimientos, o aquí los que vemos que serían el 31 de diciembre y el 24 y 25 de enero, del 24 y 25 de diciembre, perdón. Es decir, la visualización de datos nos da la tendencia, nos explica el fenómeno, nos muestra de forma muy clara dónde está lo importante en esta historia. Por resumir, estos son 3 ejemplos de cómo la visualización de datos puede ayudar a explicar ideas complejas, tendencias, fenómenos complejos de forma muy sencilla a mucha gente y que lo pueda entender mucha gente. La visualización de datos, como definición para añadirle un poco de teoría, la que más me gusta es la de Alberto Cairo en su último libro, que bueno, Alberto Cairo es una eminencia de profesor de la Universidad de Miami de visualización de datos, que es esta definición: la representación visual de información diseñada para permitir la comunicación, el análisis, el descubrimiento y la exploración. A veces no tienen por qué cumplir como estas 4 características, pero sí, lo normal es que mínimo 2, es decir, que permita la comunicación, es decir, que comuniques una información y también el descubrimiento de algo, o que permitas la comunicación y la exploración, es decir, que también una visualización de datos
puede servir para que cualquier persona pueda explorar una información dentro de unos datos. Por ejemplo, los resultados electorales, que pueda buscar los resultados de su municipio. Eso es exploración. Entonces, les voy a explicar un poco lo que serían los principios de la visualización. Es decir, en este caso no es algo como teórico, sino más como mi experiencia profesional de consejos y reglas que se deberían un poco seguir de cómo visualizar datos de la manera más óptima posible y la manera que sea más clara para tu audiencia. Que básicamente, o sea, por resumirlo de alguna manera, aunque esto parezca como muy pomposo, es cómo hacer gráficos y mapas de la manera más correcta posible. Este esquema creo que es muy útil, porque lo principal de la visualización de datos es elegir lo que quieres contar. Es decir, la visualización de datos no es visualizar por visualizar, sino que tú tienes que tener una idea que tú quieres mostrar a tu público, que tú quieres explicar, que tú quieres que ellos entiendan mucho mejor que poniéndosela con palabras o solo con palabras. ¿Vale? Este esquema que están viendo en pantalla, que es de Andrew Abela, que creo que ya tiene varios años, creo que ya tiene casi más de una década, es un poco un resumen bastante claro de todos los tipos de gráficos que hay, cuál es la pregunta que tú quieres responder. Por ejemplo, ahí dice, aunque pueden haber muchas más, pero dice como básicamente 4 tipos de respuesta. Si tú quieres hacer una comparación, por ejemplo, una comparación en el tiempo, que tú quieras hacer un gráfico de líneas para hacer una comparación en el tiempo, o quieres hacer un gráfico de columnas o de barras porque quieras hacer una comparación entre varios indicadores, o si quieres buscar una relación entre 2 variables, qué tipo de gráfico tienes que utilizar, que el mejor gráfico para eso es un gráfico de dispersión. Si quieres hacer una distribución, es decir, cómo se distribuye una serie de datos en función de una variable, por ejemplo, en función de la renta, en plan de cómo se distribuye los salarios de España en función de ese salario medio. O si quieres hacer una composición, es decir, cómo se distribuye, por ejemplo, el presupuesto del gobierno en cada una de las políticas las que está haciendo. Pues para eso necesitas otro tipo de gráfico. Pues este esquema, que creo que es bastante sencillo y muy claro, incluso yo lo uso muchas veces, o lo usaba sobre todo al principio, a lo mejor ya lo tengo ya un poco más aprendido casi, sirve muy bien para intentar hacerte un poco claro de qué tipos de gráficos, sobre todo estos son los gráficos más sencillos que ya la gente ya los tiene ya en la cabeza, porque ya se han utilizado tanto que son casi parte del lenguaje existente para un montón de gente, para elegir qué gráfico quieres utilizar. Aquí un ejemplo de una información que hicimos en el diario.es. Son 3 formas distintas de visualizar la información, visualizar la misma información. Esto fue una información que publicamos con las deudas de los partidos políticos a cada una de las entidades financieras. Creo que esto estaba cerrado a diciembre de 2018. Era la deuda. Entonces, aquí tenemos 3 formas de visualizar esa información, es decir, la deuda que tenían los partidos políticos con los bancos. El primero, el TRIMAP, muestra una distribución. ¿Qué muestra aquí? ¿Cuáles son los bancos que tienen más deuda con los partidos políticos? ¿Qué historia te cuenta este gráfico? Que la Caixa y el Banco Santander son los grandes acreedores de los partidos políticos. El segundo te cuenta una historia totalmente distinta, que es cuáles son los partidos políticos que tienen más deuda y también en qué bancos está esa deuda. ¿Qué historia nos cuenta este gráfico? Uno, que los partidos con más deuda son el Partido Socialista y el Partido Popular. Y también cómo se distribuye esa deuda con los distintos bancos. Y por último, el gráfico de líneas, el line chart, lo que nos hace una comparación, pero en este caso es una comparación en el tiempo, no una comparación entre otras variables, sino en el tiempo. Que normalmente siempre es mejor hacerla de izquierda a derecha, porque es como la mayoría de gente entiende subconscientemente la evolución del tiempo, igual que cuando leemos o igual que cuando escribimos. ¿Qué nos muestra este gráfico? ¿Cómo ha caído la deuda, por ejemplo, del Banco Santander, que a lo mejor hace 4 años era el principal acreedor de los partidos políticos y ahora es la Caixa? Es decir, este gráfico nos cuenta una historia completamente distinta a la que nos cuenta esta, y esta nos cuenta una historia
bueno, una idea completamente distinta a la que nos cuesta esta, pero siempre con los mismos datos. Es decir, que tú, como periodista, como visualizador, como profesional de la comunicación, eliges la idea que quieres contar. Intenta siempre contar una idea a la vez, no 40. Pues muchas veces eso lo que hace es que confunda al lector. Esto de elegir qué es lo que quieres contar y qué no, también pasa en los mapas. Este, por ejemplo, es un mapa que publicamos para las elecciones catalanas del 14 de febrero. ¿Qué nos muestra el primer mapa? Nos muestra el porcentaje. Bueno, ambos mapas nos muestran el porcentaje de voto a partidos independentistas y no independentistas en las últimas elecciones en Cataluña. El primer mapa nos muestra eso por municipio. ¿Vale? Y creo que se ve claro. ¿Qué nos da la sensación este mapa? ¿O qué nos intenta señalar este mapa? Que hay una gran parte del territorio de Cataluña en el que el independentismo es arrasa. O sea, este amarillo son los partidos independentistas y los azules son la mayoría de partidos no independentistas. Este mapa lo que nos indica es que en todas estas zonas que está aquí, todas las zonas rurales de Lleida, las partes rurales del área metropolitana de Barcelona, prácticamente toda la provincia de Girona, son lugares en los que los partidos, en este caso Esquerra, Junts pel Cat y CUP, son mayoritarios o muy mayoritarios en ese municipio. ¿Vale? Y después, a la derecha ven una cosa que muestra la misma variable, pero de una manera un pelín distinta. Esto es un cartograma, ¿vale? Este cartograma lo que te hace es, cada municipio representa un cuadrado y el cuadrado está ajustado en función del tamaño de la población, ¿vale? ¿Qué hace esto? Intenta aclararte un poco y mostrarte mejor en qué lugares vive mucha gente en Cataluña. Es decir, este mapa te sirve mucho mejor para saber que la gran parte o la mayor parte de la población de Cataluña vive concentrada en el área metropolitana de Barcelona y que gran parte de los lugares donde el independentismo es mayoritario vive muy poca gente. ¿Vale? Y este mapa yo creo que te lo deja muy claro. Pero son dos maneras de mostrar la misma información. Y no una tiene por qué ser más correcta que otra, sino una muestra una idea distinta o una muestra o sea, se concentra en un foco distinto al del resto. Por ejemplo, el cartograma muestra de forma mucho más precisa la distribución de la población. Por ejemplo, aquí lo vemos que hay como muchas ciudades, muchos municipios concentradas en un espacio geográfico muy pequeño, pero muestra de forma mucho más precisa la distribución territorial. Porque es verdad que la gente vota, pero también el territorio es muy importante para la sociología del voto. Entonces aquí, por ejemplo, sí puedes ver de forma mucho más detallada la diferencia entre Barcelona y los municipios del Cinturón. Es decir, puedes ver aquí al Hospitalet o a Santa Coloma o el resto de municipios del Cinturón de Barcelona, que aquí es más difícil porque es un tipo de gráfico distinto. Otra idea principal, otra de las claves. Siempre elegir lo más efectivo frente a lo más bonito, ¿vale? Este meme yo creo que representa la mayor dicotomía a la que nos enfrentamos los visualizadores y periodistas de datos en prácticamente todo el mundo, que es esa atracción que sentimos por buscar o porque nos atraiga una visualización como muy fantasiosa, muy decorada, con muchos colores, con formas muy complejas, que atrae mucho a la vista, pero que es muy difícil o que es mucho más difícil de entender que un gráfico sencillo que se adapta mejor a los datos que tiene. Es decir, que una idea, una afirmación, algo que tú quieras explicar o contar con un gráfico sencillo de barras, un gráfico sencillo de líneas, un gráfico sencillo de cualquier otra de los gráficos como más básicos que entienden mucha gente, intentamos buscar como una forma como muy compleja que implica como muchas más explicaciones y mucho más tiempo para el lector para entenderla, simplemente porque es más visualmente atractiva. Y eso es lo que tenemos que intentar evitar muchas veces, que es elegir la visualización fantasiosa frente al gráfico sencillo que mejor encaja con los datos que yo tengo. Por ejemplo,
Este es un gráfico que hicimos para uno de los proyectos que publicamos hace 3 años en colaboración con el Faro, que se llama La Tierra Esclava. Este proyecto era un proyecto que básicamente investigaba lo que había detrás de los grandes cultivos de plantación, que son los cultivos que implican como mucha mano de obra barata, que se necesita como muchos terrenos para cultivar porque se produce en masa y que también normalmente gastan muchos más recursos o son mucho más dañinos con el terreno natural que otros cultivos menos agresivos, que pueden ser el banano, la palma africana, el café, el cacao o el azúcar. O sea, cultivos como muy tradicionalmente asociados a, por ejemplo, a las antiguas colonias. En este caso, este es un gráfico que publicamos en ese proyecto en el que se mostraba el porcentaje de los cultivos de plantación sobre el total de la superficie cultivada en cada país. Este gráfico lo que intentaba mostrar es que había países, básicamente países en el trópico, en zonas muy tropicales, en el que la mayoría de lo que estaban cultivando eran básicamente esos cultivos de plantación, esos cultivos con características muy especiales. ¿Qué es lo que pasa? Este gráfico, que a lo mejor les puede parecer muy atractivo porque al final estás poniendo las palmeras, que al final se asocian un poco con los cultivos de plantación, sobre un terreno en 3D, indican un poco ese porcentaje. ¿Qué es lo que pasa? Que este gráfico puede ser muy atractivo, pero es muy poco preciso. Y aunque pueda ser fácil de entender, no permite tanto la comparación como otro tipo de gráfico. Este yo creo que es un poco un ejemplo de cómo muchas veces los proyectos de datos intentamos mostrar como algo de una manera muy compleja y a lo mejor más difícil de entender al lector o que no es tan fino como otros tipos de gráficos, simplemente porque es más atractivo en vez de elegir el gráfico sencillo que mejor se adapta a tus datos. Por resumir, ahora mismo creo que no elegiría este tipo de gráfico porque este es hace 3 años creo, para visualizar esta información. Pero, y aclaro, aunque hablemos de que hay que elegir siempre lo más efectivo, eso no significa que nos cerremos a la complejidad. Es decir, que no intentemos hacer visualizaciones un poco más complejas porque hay ideas muy complejas que no se pueden transmitir o que no se pueden explicar de forma muy clara con gráficos súper sencillos que todos entendemos como un gráfico de barras o un gráfico de cualquier otra cosa. Este gráfico, que es del mismo proyecto, creo que lo explica bastante bien. Es una mezcla de 3 factores. 1, geografía, flujo y cantidad. ¿Qué muestra este gráfico? Muestra en naranja el valor de las exportaciones, en este caso de banano, de cada uno de los países del mundo. Y en verde las importaciones. ¿Vale? Y aquí se ve, los flujos son estas líneas que dicen de dónde a dónde van esas exportaciones. ¿Qué es lo que nos muestra este gráfico? Nos muestra un flujo de comercio desde los países básicamente de América Latina, parte de África y Filipinas a los países del hemisferio norte. Es decir, vemos como Ecuador, Costa Rica, Colombia, Guatemala y la República Dominicana son grandes exportadores de banano a Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Francia, Italia y también España. Es decir, nos muestra 3 cosas. 1, esa dicotomía regional entre la zona sur, productor y exportador, y la zona norte, importador y comprador de esos productos. Y nos lo muestra utilizando esas 3 variables de una forma relativamente compleja. Es decir, hay que pararse un poco para leer este gráfico para poder entenderlo, porque combina la posición geográfica de los países con el tamaño de la burbuja, que es el tamaño de las exportaciones o las importaciones, y las líneas que representan el flujo, es decir, de dónde van esas exportaciones hacia dónde se importan. Otro ejemplo de no cerrarse a la complejidad, es decir, a intentar explicar fenómenos con gráficos un poco más imaginativos porque te permiten explicar ideas difíciles de entender de manera mucho más sencilla. Este, por ejemplo, son todos los votantes del Partido Popular en las últimas elecciones
de 2016, no las últimas, sino las anteriores de 2016, y cómo el porcentaje de votantes del que votaron al Partido Popular que fueron optando por otras opciones en el tiempo. ¿Qué es lo que se ve aquí? Se ve que al principio eran un 9% de los que optaban, según las encuestas, por otros partidos, y que esto va aumentando. En plan de, por ejemplo, aquí vemos el hito, detienen a Ignacio González. Rajoy declara la Gürtel. El referéndum del 1 de octubre. Esto lo que va haciendo es ensanchar, es decir, cada vez la abstención y Ciudadanos empiezan a obtener más votos, o sea, a que muchos votantes del PP de Rajoy empezaron a optar por Ciudadanos y por la abstención. Y de repente vemos aquí otro fenómeno. Llegan las elecciones a Andalucía y Vox alcanza escaños en Andalucía. Y aquí lo vemos. De repente, Vox explota y empieza a robar mucho voto al PP. Esto indica ese flujo, es decir, número de votantes del PP que empiezan a optar por otras opciones. ¿Qué es lo que vemos? Que empieza en apenas un 9% de los votantes que optaron por otras opciones y prácticamente al borde de las elecciones, casi 1 de cada 3 votantes del PP querían votar por otras opciones, como pueden ser Ciudadanos y Vox. Ni tampoco hay que cerrarse, aparte de la complejidad, a las metáforas visuales, que muchas veces conectan nuestra mente con otras ideas y que ayudan al lector a entender mucho más fácil elementos complejos y que conectan con el subconsciente del lector. Por ejemplo, este gráfico que muestra la brecha salarial por hora entre hombres y mujeres en España. Aquí lo que intentamos mostrar es en monedas, es decir, que muchas veces, a lo mejor ahora no tanto con la pandemia, pero sí como hace años, sí podríamos juntar como muchas monedas y verlo de esa manera visualmente. Es decir, si esto fuera el salario de un hombre, todas estas monedas, lo que cobraría una mujer por la misma hora de trabajo en España serían estas monedas. Es decir, estas 5 monedas de aquí son la brecha salarial entre hombres y mujeres en España. Esto es una metáfora visual porque conecta directamente con el subconsciente del lector. Esto es muy importante en base a la visualización. Los gráficos no solo se ven, sino que también se leen. Es decir, hay una serie de mitos muy comunes cuando tú hablas con otras personas de visualizaciones de datos y de gráficos, que se pueden resumir estas 3 frases. En gente que te dice que una imagen vale más que 1000 palabras, una visualización tiene que ser intuitiva, si hay que explicar un gráfico es que está mal hecho, y como estas ideas de que los gráficos se tienen que entender por sí solos, cuando no tiene por qué ser así. Hay muchos gráficos que no tienen por qué entenderse en 5 segundos, sino que necesitan como una cierta lectura para poder entenderse. Y esto a lo mejor ahora mismo nos parece algo complicado, pero hace 100 años, hace 200 años, cuando empezaron a salir los primeros gráficos de barras y de columnas y de líneas, la gente no entendía porque era la primera vez que veía ese tipo de gráficos. Y hubo que explicarlos. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo están tan instalados en nuestra sociedad que ya los entendemos prácticamente solo con verlos. Pero hace muchos años eso no pasaba así. Esto es otro ejemplo. Este gráfico que cuesta mucho de entender a la gente, nosotros lo que intentamos normalmente es intentar explicarlo antes. Esto, por ejemplo, ¿qué muestra aquí? Esto es, cada burbuja, o sea, cada círculo de estos es un municipio y el tamaño indica la población de ese municipio. ¿Vale? Entonces, cada uno de estos puntitos indica un municipio. Esto de aquí, es decir, la posición en el eje vertical, indica la población con estudios superiores. ¿Vale? Y en el eje horizontal nos indica el voto al PSOE. Es decir, más a la derecha, más voto al PSOE, más a la izquierda, menos voto al PSOE. ¿Qué nos indica este gráfico? Nos indica una correlación, o sea, una relación entre 2 variables. Uno, que el PSOE consiguió sus resultados más discretos, es decir, sus peores resultados, por decirlo de alguna manera, en la zona de la izquierda y en la zona de arriba, es decir, en los lugares donde menos gente tenía estudios superiores, mientras que el PSOE obtuvo sus mejores resultados en las zonas rurales, en el sentido de las zonas en las que son municipios chiquititos, municipios con poca población, con menos población con estudios superiores. Este gráfico está anotado para que la gente lo pueda entender, porque es un gráfico complejo, pero que muestra una idea que es imposible entender de otra manera. Este es otro ejemplo.
Este ejemplo muestra el mapa de el 20% de más pobre de Madrid y te señala quiénes son los ganadores, y el 20% más rico de Madrid y te señala quién es el ganador. ¿Vale? Es otra manera de intentar anotar o explicar para que los lectores puedan leer el gráfico, que no sea solo verlo visualmente y que ya lo entiendan, porque muchas veces las ideas más complejas también hay que describirlas y explicarlas mejor. Y una de las cosas que también permiten esto es las narrativas interactivas, que es eso que están viendo. Es uno de los últimos proyectos que publicamos, que era un análisis de la renta por voto en la Comunidad de Madrid, la que explicamos que los partidos de la derecha ganaban principalmente en las zonas más ricas frente a la izquierda, que era mayoritaria en las zonas más pobres de Madrid. Las narrativas interactivas, que es una cosa que estamos empezando a utilizar sobre todo en los últimos 2 años, nos permiten explicar los gráficos de manera que cada movimiento que nosotros hagamos le señalamos al lector. Ahora fíjate aquí, fíjate en esto que está pasando aquí, y ahora fíjate en el otro lado. Esto significa esta otra cosa. Es decir, que el utilizar estas herramientas nos permite hacer casi como una didáctica de los gráficos de manera más interactiva y que los lectores lo puedan entender muchísimo mejor. Otra idea y cosa importante, evitar normas y evitar dogmas y normas anticuadas. La visualización de datos es un lenguaje y como tal está en continua evolución, igual que el español, igual que el inglés, igual que cualquier lengua que conozcamos. Al igual que, por ejemplo, la RAE mantiene normativas anticuadas porque muchas veces tarda mucho en adaptarse al lenguaje que hablamos la mayoría de personas, pasa igual con la visualización. Muchas veces hay gente que cree que hay que mantener determinadas dogmas o normas como muy anticuadas que realmente no se reflejan o no son útiles para la vida real de la visualización de datos y los gráficos. Por ejemplo, lo del eje vertical. El eje vertical del gráfico de líneas que tiene que empezar siempre en 0, que es algo que normalmente habrán oído un montón de veces, pero, y esto es mi opinión profesional, que hay gente que puede tener otra, no tiene por qué ser así. Porque mientras la escala esté visible, que eso siempre es importante, tú puedes empezar donde quieras porque tú a lo mejor quieres destacar otra cosa o quieres contar una historia distinta. Y lo veamos como un ejemplo. ¿Vale? Cada línea gris que van a ver ahora muestra las muertes semanales en cada año desde 1975 hasta 2019. ¿Qué se ve aquí? Que en las primeras semanas y en las últimas, que sería prácticamente el invierno, la mortalidad en España normalmente sube, básicamente por los picos de gripe. Por ejemplo, este año es 2017. ¿Qué es lo que pasa? Llega la epidemia del coronavirus, que rompe con todos los registros. Miren ahí. Esta es la evolución de las muertes semanales durante 2020, es decir, en el peor momento de la crisis de COVID-19 en España. ¿Qué nos cuenta este gráfico? Nos cuesta cómo este año fue tan anormal en mortalidad con respecto a cualquier año de los últimos 40 años en España. Es decir, que este evento nunca había pasado en términos de mortalidad en España. Y este gráfico no empieza en 0. ¿Por qué no empieza en 0? Porque yo lo que quiero destacar, yo lo que quiero anotar es la diferencia del año del COVID con respecto al resto. ¿Por qué no hace falta ponerlo en 0? Porque nunca va a haber 0 muertes en España. En el sentido de siempre están naciendo y muriendo gente en cualquier sociedad del mundo. Con lo cual, no tiene sentido señalarme el 0 cuando es un dato, una cifra a la que tú vas a llegar. Eso pasa, por ejemplo, también en los gráficos de bolsa. Si una empresa en los últimos 20 años ha estado cotizando por encima de los $20 por acción, no tiene sentido poner el eje en 0 porque no me estás mostrando el contexto real y las grandes diferencias que se puedan dar entre, por ejemplo, pasar de 18 a 21 o de 21 a 14. Pues esto es lo mismo. Es como destacar mucho más la historia que quieres contar. Otra idea, otra clave es escoger bien los colores. La clave, hay que ser sensatos en el sentido de discretos y no intentar buscar como el arco iris de colores. Siempre son preferibles las escalas monocolores, discretas, con 1 o 2 colores, porque más de 5 colores normalmente distraen al lector. Por ejemplo, muchas veces hemos visto gráficos de pie chart en los que
vemos como un gráfico así, en la que hay como, yo qué sé, ponle tú 20 colores distintos, cada uno para cada uno de los quesos de ese gráfico de tarta. Eso lo que hace es distraer al lector y no enseñarle el foco en el que tú te quieres concentrar. También es verdad que hay que tener cuidado con las deficiencias visuales. El daltonismo es el principal, que es gente que no ve los colores igual que el resto de personas. Y también utilizar la psicología del color, es decir, utilizar las asociaciones de colores que hace la gente, por ejemplo, el rojo con algo negativo, el verde con cosas positivas, el azul con algo tranquilo, el amarillo con algo de alerta. Utilizar esas psicologías en tus visualizaciones de datos para señalar cosas y también para asociarlos a esas cosas negativas o positivas, por ejemplo. Lo de las deficiencias visuales, para que lo vean un poco más claro. El mapa de la derecha es una escala de verde a rojo de una persona, en este caso, tal y como lo veo yo, con visión normal. ¿Vale? Que ves las zonas, algunas provincias en rojo, rojo más fuerte, en naranjas y también en verde. A la derecha es como ve ese mismo gráfico un daltónico. Un daltónico apenas distingue el rojo del verde. ¿Vale? Entonces, hay que tener en cuenta muchas veces esas cosas porque hay una gran parte de la población que, aunque no lo sepa, esto lo ve así. Con lo cual, no distingue, por ejemplo, si lo ven aquí las comparaciones, el rojo y este verde, para un daltónico se ven casi igual. Es decir, no existe ningún tipo de diferencia entre ambos mapas. Con lo cual, siempre hay que tener cuidado con estas cosillas a la hora de elegir colores. Y, por ejemplo, en el diario.es tenemos vetado el divergente rojo-verde, lo tenemos vetado completamente. No lo utilizamos nunca, aunque es verdad que sea como el más asociado a cosas positivas y negativas, pero hay una gran parte de nuestros lectores que esto no lo ven, porque tienen esa deficiencia visual. Estas son 3 herramientas que, bueno, al final de la charla les daré un enlace con la presentación y también un enlace a todas estas herramientas para elegir bien colores. Color Brewer, que tiene una lista de colores muy interesantes y que son como básicas. Chroma para elegir tus propias escalas y también Beast Palette, que es para elegir como tus propias escalas de color. Y que son esas 3 herramientas son las que más utilizo y mis favoritas para intentar elegir con esto. Y por último, ser honesto, es decir, la ética de visualizar, que esto es muy importante. 1, comparar siempre, cuando hagas gráficos, manzanas siempre con manzanas, no con peras. Es decir, siempre, por ejemplo, en caso de que compares entre distintas regiones o distintas poblaciones, siempre ajusta los datos por el número de habitantes. No compares variables que no son comparables. Por ejemplo, en el caso del COVID, no compares casos notificados, es decir, casos que se añaden al total con respecto a casos diagnosticados, porque implican fechas distintas. Es decir, que tus variables sean consistentes entre sí y que seas honesto al comparar cosas que se pueden comparar y no cosas que no se pueden comparar. No ocultes las escalas, aunque, por ejemplo, lo que decíamos antes, aunque puedas no empezar en 0, siempre la escala tiene que estar visible porque la escala es lo que le da el contexto al lector de lo que está explicando. Por último, explicar el contexto y el significado de los datos, ¿vale? Es decir, explicar cuáles son las variables y el significado de las variables y abrazar la incertidumbre, que eso es algo que hemos visto mucho. Es decir, hay una gran parte de los datos que últimamente se utilizan, por ejemplo, en encuestas, que tienen margen de error. Pues intentar siempre en las visualizaciones mostrar ese margen de error, porque el lector siempre lo puede entender y le das una información extra al lector que normalmente no dan otro tipo de informaciones. Y bueno, como he pasado un poquillo de tiempo, estas son las herramientas principales. Les voy a pasar la presentación y el listado de enlaces con todas las herramientas para que las puedan ver. Las principales herramientas que utilizo yo para visualizar y que utiliza un montón de gente, básicamente. Que bueno, que van un poco de más avanzadas a menos avanzadas, pero que muchas de ellas, sobre todo, por ejemplo, DataWrapper es muy, muy sencilla, que cualquiera la puede utilizar para hacer gráficos muy simples y muy útiles. Y el resto de herramientas sirven muy bien para hacer gráficos de manera bastante sencilla para cualquier persona que al menos haya manejado Excel en algún momento. Y yo creo que con esto termino para dar un poco de tiempo a preguntas, aunque había una parte de COVID que se me la ha saltado, pero bueno, para cualquier pregunta estoy aquí. Muchas gracias por escucharme en este ratito.
Oye, muchísimas gracias, Raúl. Adelanto que, bueno, que buena parte de esta información la van a poner, la van a tener disponible tanto en el vídeo, que yo creo que el lunes o el martes ya estarán todos los vídeos, por supuesto el del tuyo también, y también tendrán un documento con los enlaces a todos estos programas, ¿no? Esa ha sido una de las preguntas que se ha repetido más veces, ¿no? ¿Qué programas estás utilizando, ¿no? Bueno, creo que ahí están la mayoría, ¿no? Entiendo que es solo de visualización. Sí. Sí, pues más o menos esos que se veían, o sea, yo creo que para cualquiera que haya hecho muy pocos gráficos o que esté como un poco habituada a hacer gráficos, normalmente siempre es bueno empezar como las herramientas en las que tienes los datos, por ejemplo, en Excel o en Google Spreadsheets o algo así, en plan de que te permite hacer gráficos muy sencillos directamente en la herramienta. Y después la que diría que es la primera para empezar sería DataWrapper, que es una herramienta virtual, una herramienta online que te permite crear gráficos muy sencillos en base a una serie de plantillas que prácticamente es casi como copiar y pegar unos datos y empezar ahí a editar cosas y hacer tu propio gráfico con esos datos. Creo que es la más sencilla para empezar. Y después Muy hay bien. como muchas como más avanzadas que te permiten como personalizar más o que te permiten hacer como más detalles. Por ejemplo, está Flourish, que es una herramienta financiada por Google, que te permite con una serie de plantillas también hacer gráficos interactivos sencillos y complejos y editar como muchas cosas de ese gráfico. Después para hacer mapas hay como muchas herramientas, como puede ser DataWrapper, te permite hacer mapas muy sencillos y muy bonitos. Mapbox, que es un poco más avanzada, y QGIS, que es también una herramienta de creación de mapas estáticos, y Carto también. Después están otras herramientas online como puede ser Raw Graphs, que te permite hacer Ujú. gráficos estáticos online, que es también muy buena. Y después ya hay como cosas más avanzadas, como puede ser Tableau. Y yo creo que Tableau está un poco más indicada para analistas de datos, que quieren como analizar sus datos más que para visualizadores. Y después está D3, que D3 es como el último paso, porque normalmente implicaría como muchos conocimientos de programación con JavaScript para programar un gráfico. Es como ya la más avanzada. La ventaja de D3 es que te permite hacer gráficos muy complejos, muy detallados, muy Ujú. personalizados, pero la curva de aprendizaje, sobre todo al principio, es un poco más elevada que con el resto de herramientas. Muy bien, muchísimas gracias, Raúl. Mira, hay como unas 10 o 15 preguntas que obviamente es inviable con el poquito tiempo que tenemos, pero que no se preocupen, nosotros las hemos copiado todas y te las vamos a enviar también, por si les Vale, puedes perfecto. responder, ¿de acuerdo? Así que te lo agradezco muchísimo. Te lo digo porque nos queda nada, 4 minutos y tenemos también que cerrar en claro. Así que ante todo, lo primero, pues es, yo estoy mirando aquí en otra de las pantallas, estoy viendo lo que están comentando los asistentes y parte de los panelistas también. Y primero te están dando las gracias. Hay muchas curiosidades, de luego, pero desde luego, ante todo, lo que hay que decir es que están encantados, o sea, que les ha gustado muchísimo tu charla, la exposición y que nos has abierto los ojos, ¿no?, a otro mundo que es ese tratamiento de datos para verlo y para poder comprenderlo, ¿no? El ejemplo de los mapas ha sido magnífico, ¿no? Como los gráficos visuales que estáis mostrándonos ahora en el diario.es, ¿no? Con una narrativa que nos permite entender por qué está pasando algo explicado muy bien con los datos, ¿no? Pero de una manera dinámica. Así que, y eso sabiendo que lo has hecho tú, bueno, y al equipo, oye, pues muchísimas gracias por ayudarnos a entenderlo mejor. Además añadiría que nunca, o sea, no ha habido nunca un año en el que haya tanto interés por la visualización y el interés por ver los datos como en este año de pandemia. Desde luego. No tengo mucho más que añadir, así que nada más que darte las gracias, de verdad, Raúl, y bueno, ya te enviaremos toda la información para que respondas a los Perfecto. asistentes. Gracias, Raúl. Pues muchas gracias por invitarme. Nada, un placer. Nosotros nos vamos a despedir ya. Sé que está Arsenio por aquí. Arsenio, si te quieres manifestar, conectar tu vídeo, bienvenido. Aquí te veo. Hola, Vení. ¿qué tal a todos? Bueno, gracias Raúl, muchísimas gracias. Ha sido interesantísima tu charla, tu intervención. Lo puedes ver, lo estamos viendo en los comentarios del chat, ¿no? Gracias a todos los asistentes a estas jornadas, a la de hoy, a la del lunes, a la del martes, a la del miércoles, a la del jueves. Gracias desde la organización de Enclaro a nuestros
apoyos institucionales a la participación de Correos, al patrocinio de Endesa, a la colaboración del Gobierno de La Rioja, y avanzaros a todos en que ahora os dirá algo más Isabel Espuelas, que esto no acaba aquí. Primero, mandadnos vuestra evaluación del encuentro, ¿no? Vais a recibir, estaréis recibiendo todos vosotros, todos los participantes, una encuesta muy detallada. Queremos mejorar el producto, queremos hacer cada día mejor las cosas, queremos hacerlos cada vez más claro todo. Segundo, no acaba aquí porque muy pronto os convocaremos a la tercera edición de En Claro, de los encuentros con los especialistas de lenguaje claro. Previsiblemente en otoño, en septiembre, octubre, organizaremos una nueva semana, unos nuevos encuentros de lenguaje claro. Gracias otra vez. Isabel, cuando quieras. No tengo mucho más que añadir, porque lo has contado todo muy bien. Lo que sí que quiero insistir es en que por favor respondáis a la encuesta de satisfacción, porque para nosotros es muy, muy importante saber lo que opináis, lo que opináis sobre estas jornadas, y que incluso nos deis que nos hagáis comentarios para seguir mejorando. Para nosotros es muy importante. A mí personalmente me encantaría que la edición de otoño pudiera ser presencial o híbrida o mixta, porque siempre hemos pensado, desde el principio de esta idea pensábamos en hacer una edición presencial con un canal de streaming. Entonces a mí me encantaría que hubiera una parte presencial, pues para conocernos por lo menos la parte que yo sé que hay mucha gente de otros países pues que no va a desplazarse a España, pero los de España, pues para conocernos, porque al final también estos encuentros, lo importante es también lo que sacas en el café, lo que sacas en los pasillos. Y bueno, y muchas gracias a todos, gracias por estar ahí, porque la verdad es que necesitamos instituciones que nos apoyen para organizar los encuentros, pero también necesitamos gente interesada en aprender del lenguaje claro, y si vosotros no estuvierais ahí, pues tampoco lo podríamos organizar. Así que muchas gracias a todos los que habéis participado y a todos los que verán estos vídeos en diferido a partir de la semana que viene. Antonio, tu turno. Solo me queda para despedirme de nada. Insisto, como hemos hecho todos con lo de la encuesta, por la sencilla razón de que en la anterior os hicimos caso, todo lo que nos contasteis, tanto por la temática además, y una serie de propuestas como, por favor, elegid un sistema que sea más estable, lo hemos hecho, que sea más participativo, hemos abierto las preguntas, que sea más variado, lo hemos hecho muy, muy variado, ¿no? Y que sea online, porque no nos queda otra, desde luego, pero eso, como dice Isabel, ojalá pueda ser presencial y nos veamos también, ¿no? Y sí, también, como decía Arsenio, se acerca un tercer En Claro, que ya tenemos temas sobre la mesa. De hecho, yo le diría a una de las asistentes, a Iria de Acuña, que vaya calentando, porque seguramente la llamemos también, porque nos interesa mucho el trabajazo que ha hecho con el lenguaje claro en la administración, ¿no? Creo que hablaremos también con algo relacionado con visualización de datos y con la visión de datos. Hablaremos de text appeal. Seguramente hablaremos del lenguaje inclusivo y lenguaje claro. Trataremos de hablar del lenguaje fácil y de otras, bueno, si podemos meter lenguaje en la ciencia estará, pero sobre todo de otras puestas en prácticas del lenguaje claro, tanto en el entorno latinoamericano, lo que hay ya en la Unión Europea y otras realizaciones que ha habido en áreas, pues, en Cataluña, en País Vasco o en Galicia. O sea, tenemos todo eso cocinándolo. Pero en la encuesta tenéis espacio para decir, oye, venga, ¿por qué no habláis de esto o de este otro tema? Así que bienvenidas vuestras propuestas. Y nada más, como decía Isabel, en la semana que viene vais a tener ya todos los vídeos y todo listo. Así que estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias por haber participado una vez más.